Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a trabajar reacciones nucleares, específicamente fisión y fusión, para poder entender un tema que es desintegración alfa, que vamos a explicar en el próximo video. Pero bueno, para poder entender esos ejercicios, vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que ocurren en el núcleo del átomo. Nosotros hasta ahora, así en años anteriores, hemos trabajado reacciones químicas que se dan en lo que sería la periferia del átomo, en la nube electrónica, donde están los electrones. Parte de esos contenidos sí seguramente algo se van a acordar, por ejemplo las uniones iónicas en donde los elementos intercambian electrones, o las covalentes en donde estos electrones se comparten, son reacciones justamente que pasan fuera del núcleo, ¿sí? En la parte más externa del átomo, y son reacciones que se dan más cotidianamente, ¿sí? En nuestra vida, en el día a día. Ahora bien, en el centro de todos los átomos nosotros tenemos el núcleo atómico, ¿sí? Que está formado por protones y por neutrones. Las reacciones que se dan en el núcleo atómico no son ya tan cotidianas, son más raras e involucran algunos procesos un poco más complejos que son los que vamos a trabajar el día a día, ¿sí? Es decir entonces que hasta el momento hemos trabajado temas o fenómenos que se dan, ¿sí? En lo que sería la periferia del átomo, pero ahora vamos a ver un poquito más qué es lo que pasa en el centro, en el núcleo. Bien, como les dije inicialmente, en el núcleo del átomo todos sabemos, ¿sí? Que hay protones de carga positiva y neutrones de carga neutra o sin carga, ¿sí? Sin carga eléctrica. Esos protones sí que son positivos y que se rechazan, porque recuerden que cargas iguales sufren repulsión, conviven dentro del núcleo gracias a los neutrones, que al no tener carga eléctrica en particular, ocupan espacio entre estos protones positivos, haciendo que ese rechazo que hay entre ellos sea menor y que todos puedan convivir adentro del núcleo. Esa es la explicación de por qué los protones pueden quedarse dentro del núcleo y no salen volando, ¿sí? Porque como se rechazan, en teoría los núcleos deberían desintegrarse por completo. Pero bueno, gracias a la acción de los neutrones, esos protones se quedan en su interior. Bien, sabiendo esto del núcleo, sí vamos a hablar un poquito de qué es lo que puede pasar con el mismo. Si tenemos dos casos muy particulares que son por ahí los más importantes, que son las reacciones nucleares de fisión y de fusión. Vamos a empezar primero por las reacciones de fisión, que son las más útiles y las más, digamos, relevantes para el humano, ¿sí? Ya que a partir de ellas podemos obtener una gran cantidad de energía, que ahora vamos a hablar para qué la utilizamos. Como les dije recién, ¿sí? Los núcleos en general de todos los elementos tienen en su interior protones. Como les dije también, los neutrones son los encargados de bajar la repulsión entre estos protones y que todos se queden conviviendo dentro del núcleo. ¿Qué pasa? Hay núcleos o hay elementos que tienen tantos protones en su interior, ¿sí? Que a esos núcleos les vamos a decir núcleos pesados, ¿sí? A los elementos que tienen una cantidad de protones muy alta, como por ejemplo pasa con el uranio, que tiene 92 protones dentro de su núcleo. Lo que ocurre con el uranio y con algunos núcleos pesados es que los neutrones no logran disminuir este rechazo o esta repulsión que hay entre los protones, porque justamente son muchos, y esos núcleos se empiezan a desintegrar. Esa desintegración de los núcleos, ¿sí? Hace que nosotros los llamemos núcleos radiactivos, ¿sí? La famosa radiactividad descubierta por Becquerel y también por Marie Curie, no es más ni menos que núcleos que tienen muchos protones que necesitan volverse estables, y para volverse estables necesitan perder protones, y mediante diferentes mecanismos, que hoy vamos a ver uno de ellos, eliminan protones de su interior, y esa eliminación de protones es lo que nosotros llamamos radiactividad, ¿sí? El uranio y el plutonio son dos de los elementos que más abundancia tienen en el planeta Tierra y son, digamos, bastante radiactivos. Ahora bien, ¿qué les pasa a estos elementos o cómo es que se da ese proceso? Ese proceso se llama fisión, ¿sí? La palabra viene justamente de la fragmentación de estos núcleos, que como tienen muchos protones, terminan fragmentándose, se terminan partiendo, y parte de esos protones terminan, ¿sí? Eliminándose, y ahora vamos a ver cómo lo pueden hacer. Este proceso de fisión, como les dije, se da en los núcleos pesados, en los núcleos que tienen alrededor de 90 o más protones, ¿sí? Y lo que ocurre es que estos núcleos pesados, al perder protones, se van a transformar en núcleos más livianos, es decir, núcleos con menos cantidad de protones y por ende más estables. Al desintegrarse estos núcleos pesados y perder protones, van a liberar una gran cantidad de energía, ¿sí? En forma de calor, que es la energía que nosotros usamos en los reactores nucleares
para poder calentar agua, que ese agua se evapore, ¿sí? Y que después pueda mover algunas turbinas y esas turbinas transformen la energía cinética del vapor en energía eléctrica. Es decir, que en las centrales nucleares y en las centrales atómicas lo que nosotros estamos utilizando es esta inestabilidad de los núcleos pesados que al desintegrarse y transformarse en núcleos livianos liberan energía que es la que nosotros después vamos a utilizar. Este proceso está controlado por los humanos. Si nosotros tenemos la capacidad de poder controlar estas reacciones de fisión, ¿sí? Es una carrera bastante interesante. En Argentina no hay muchos egresados de esta carrera, tiene que ver con la ingeniería de reactores, con la ingeniería nuclear. Nada, los invito a chequear o a averiguar un poco más sobre esta carrera que la verdad que es bastante interesante. Este proceso de fisión, entonces, esta desintegración o fragmentación de estos núcleos pesados, se da en los reactores nucleares, que es justamente, como les decía recién, en donde podemos fabricar la energía eléctrica. Ahora bien, este proceso, como les decía, en la actualidad está muy estudiado, es muy controlado, ¿sí? No es un proceso muy riesgoso, siempre y cuando se tengan los conocimientos y se tenga la seguridad y los elementos de seguridad que los reactores o las plantas nucleares deben tener. Si todos conocerán, ¿sí? El caso de Chernobyl. Chernobyl es una ciudad de Ucrania, ¿sí? Que está cerca de la capital, y lo que ocurrió ahí, ¿sí? Principalmente es que estos elementos, ¿sí? Que estaban funcionando en el reactor nuclear, debido a una falla de seguridad, porque esta fábrica no tenía una actualización, no se habían actualizado en cuanto a la información de cómo debía ser la seguridad de ese proceso. Sí, estos elementos que liberaban calor se empezaron a calentar de más y se calentaron tanto que el reactor, que es de hormigón con paredes muy gruesas, se derritió. ¿Sí? Estos núcleos pesados, este material radiactivo se escapó de ese reactor, ¿sí? Se mezcló con el vapor de agua que había en el aire y eso causó una explosión muy grande, liberando, ¿sí? Por todos lados este material radiactivo. Afectó a muchos de los obreros que trabajaban en ese lugar, ¿sí? Y a muchas personas que vivían en ese pueblo. Hoy en día, ¿sí? Chernobyl aún sigue teniendo índices altos de radioactividad, ¿sí? Algunas zonas todavía son consideradas peligrosas para el humano, ¿sí? Inclusive se tuvo que construir toda una cúpula alrededor de la fábrica en donde estaba este reactor nuclear, debido a la radiación que le quedó a ese lugar. Eso es muy peligroso, ¿sí? El tema de la radiación que se da durante la fisión, ya que esa energía de radiación que emiten estos elementos tiene la capacidad de deformar las células. ¿Sí? Nosotros en el cuerpo tenemos obviamente muchísimas células que tienen una forma determinada. Esa radiación lo que tiene la capacidad es de deformar esas células que se deforman, de alguna manera transmiten este mensaje a las células que están aledañas a ella y también empiezan a deformarse, y es lo que puede provocar después enfermedades como por ejemplo cáncer, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular estos elementos. Este cuidado no lo tuvo, por ejemplo, Marie Curie, sí, que fue una de las científicas de Polonia que más investigó sobre estos elementos. No tuvo los recaudos necesarios porque desconocía los riesgos que tenía someterse a la radiación, y bueno, ella finalmente al final de su vida tuvo un montón de problemas derivados de esa radiación, entre ellos, bueno, cáncer. Hoy en día la tumba de Marie Curie está recubierta con una capa de hormigón porque su cuerpo aún todavía emite radiación de todos los materiales que ella manipuló durante toda su vida. Ahora bien, dejamos por ahí la fisión, que es un proceso totalmente positivo, siempre que lo hagamos con las condiciones de seguridad necesarias y que nos ayuda a fabricar electricidad. Uno de los grandes problemas que tenemos, como sociedad, ¿sí? El poder abastecer a todos de electricidad. Así que es un procedimiento bastante positivo, ¿sí? A pesar de sus riesgos, es muy bueno. En el caso de la fusión, el humano ya no tiene mucho que ver, ¿sí? Este proceso de fusión se da en las estrellas, como por ejemplo nuestro Sol. Ocurre todo lo contrario a lo que pasa en la fisión. Podemos decir que la fisión y la fusión son procesos totalmente contrarios. ¿Por qué? Porque en este pasa justamente lo opuesto. Tenemos núcleos muy livianitos con muy poquitos protones que van a chocar, van a colisionar y se van a fusionar, valga la redundancia, en un nuevo núcleo más pesado con más protones. Es decir, que pasa al revés.
Acá tengo núcleos pesados que se desintegran y se vuelven más livianitos. Y acá tengo núcleos bien livianos que colisionan a grandes velocidades y se transforman en núcleos pesados. ¿Por qué esto pasa en las estrellas? Porque ustedes piensen que las estrellas principalmente están formadas por gas, ¿sí? Por elementos gaseosos, están a grandes temperaturas, es decir que estas moléculas se están moviendo muy rápido, con mucha energía cinética, y por ejemplo, en nuestro Sol, los núcleos livianos que hay son de hidrógeno, los más simples, ¿sí? Que tenemos en la tabla periódica. Cuando estos hidrógenos se están moviendo a grandes velocidades, muchas veces chocan y en ese choque se fusionan, ¿sí? Se combinan formando un elemento más grande, como por ejemplo un átomo de helio. Piensen que el hidrógeno, cada uno tiene un protón, y cuando se combinan, el helio resultante obviamente tiene 2 protones. Eso es lo que pasa en las estrellas, esos choques que se dan entre los elementos livianos para formar elementos pesados, es lo que nosotros llamamos proceso de fusión, ¿sí? Cuando esto se da, si ustedes piensen que requiere de una entrega de energía, ya que los átomos se tienen que estar moviendo muy rápido, y esa energía finalmente sirve para que se fusionen y se construya ese elemento pesado. En algunas estrellas, en no todas pasa lo mismo, los elementos que se van acumulando, por ejemplo, el helio que se formó a partir de 2 hidrógenos que chocan, puede chocar con otro hidrógeno y, por ejemplo, formarse litio, ¿sí? El litio puede chocar con otro elemento y formarse, por ejemplo, carbono. Y así en las estrellas, los elementos y los núcleos que van a ir chocando van a dar origen a un montón de elementos, o a la mayoría de los elementos que tenemos en la tabla periódica. Muchas veces estos elementos que empiezan a chocar unos con otros, ¿sí? Empiezan a volver más densa la estrella, hasta que en un momento la misma estrella no puede contener a todos esos elementos tan pesados dentro de sí, y la estrella explota, ¿sí? Y todos esos materiales fabricados dentro de la misma quedan libres en el espacio. Esto no pasa siempre, pero en algunas estrellas puede ocurrir. Bien, nuestro Sol en particular, en donde justamente se da la fusión, es un Sol joven, ¿sí? Tiene un montón de combustible, tiene un montón de hidrógeno para rato, ¿sí? El Sol, digamos que los científicos ya saben, está estudiado de que va a durar muchísimos años, ¿sí? Es, como les decía, es una estrella muy joven y tiene casi todo hidrógeno en su composición, ¿sí? Es decir, que este hidrógeno va colisionando y se va formando el helio, ¿sí? En esos choques que se van dando se va liberando una energía que el Sol obviamente irradia y que llega a nuestro planeta. Si bien es un proceso muy interesante de estudiar, ¿sí? Y de comprender, no es un proceso muy útil para el humano, ya que en realidad poder realizarlo requiere una gran cantidad de energía que nosotros debemos entregar, y si bien con fines de investigación y de estudio es interesante hacerlo, no tiene un fin práctico a la hora como sociedad para poder fabricar, por ejemplo, energía, cosa que sí pasa con la fisión. Pero bueno, no deja de ser muy importante entender la fusión, cómo se da y cómo funcionan las estrellas, ya que después, a partir de ese contenido, se pueden crear aplicaciones o distintos nuevos conocimientos, para poder aplicarlo a otras ramas o a otros ámbitos de nuestra sociedad. Bien, estos dos son los procesos por ahí más importantes que vamos a trabajar en cuanto a lo teórico, ¿sí? El otro video que les voy a compartir también en este archivo tiene que ver ya con la parte práctica. Es un ejercicio muy cortito, ¿sí? Vamos a explicarlo en el otro video, pero bueno, espero que hayan entendido esta parte y cualquier cosa me pregunten.